Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a seguir viendo los tejidos animales. La clase pasada habíamos desarrollado los temas de tejido epitelial y tejido nervioso. Como recordarán, había 4 tejidos básicos: epitelial, nervioso, muscular y conectivo. Vamos a recordar algunas de las características en una tabla para que les quede como repaso para el examen de los 2 tejidos que vimos, y después vamos a arrancar con el tejido conectivo y el tejido muscular, que son los otros 2 que nos falta ver. Tejido epitelial. Recuerden que tenía los 3 orígenes: ectodermo, mesodermo y endodermo. Es el único de los que vamos a ver que tiene triple origen. Se lo clasificaba mucho por el tipo de las células, que podían ser planas, cúbicas, cilíndricas o prismáticas; células caliciformes, que eran glándulas unicelulares. De los componentes básicos de todos los tejidos, células, fibras y sustancia intercelular, no posee fibras y tiene muy poca sustancia intercelular. Con respecto a la nutrición del tejido, es avascular, no lleva vasos sanguíneos y se nutre por los vasos sanguíneos que están en el tejido que está por debajo siempre del epitelio, que es el tejido conjuntivo. ¿Cuáles son las funciones? Sobre todo revestimiento y protección. Muy importante también la secreción, porque forma glándulas, y la función sensorial, por la recepción de estímulos. Y una de las clasificaciones que vimos, por la cantidad de capas celulares que tenían, que estaba mezclado con el tipo de células, si eran cúbicas, prismáticas, planas, es una división en 3 variedades: simple, pseudoestratificado y estratificado. Simple, una única capa de células; estratificado, varias capas de células, unas encima de las otras; y pseudoestratificado, una única capa de células, pero con células de distintas alturas. Entonces, cuando uno lo observa, ve los núcleos a distintas alturas con respecto a la membrana basal, y le parece que tuviera varias capas, pero en realidad es una única capa. Tejido nervioso. Bueno, este tejido tiene un único origen, es ectodérmico. Recuerden cuando vimos el desarrollo embrionario, la etapa en que se formaba el cordón nervioso, que era una invaginación del ectodermo. Bueno, de ahí viene el sistema nervioso, las células del sistema nervioso. Las funciones que tiene es conducción de estímulos, neurosecreción, y controla otros órganos y tejidos como músculos, glándulas y los órganos del sistema digestivo, por ejemplo. Tipos de células: 2 tipos fundamentales: la neurona y las células de sostén y protección, que son las células de la neuroglia. No tiene sustancia intercelular, no tiene fibras. Y una clasificación por los sistemas que está integrando serían el sistema nervioso central, que es el encéfalo y la médula espinal, donde vamos a encontrar este tejido; y el sistema nervioso periférico, que involucra nervios, ganglios y terminaciones nerviosas. Empezamos con el tejido conjuntivo. Este tejido es el más abundante de todos los tejidos y tiene un papel importante nutriendo a los demás tejidos, brindándole soporte y conexión, formando depósitos de grasa y ayudando en la defensa inmunitaria de todo el cuerpo.
El tejido conjuntivo o conectivo es el principal constituyente, como dijimos, del cuerpo y incluye una serie de tejidos que vamos a ver más adelante, bastante heterogéneos, es decir, distintos unos de otros, pero que comparten características, y una de las primeras es que todas son esas variedades de origen mesodérmico. Además, presentan una matriz extracelular abundante que tiene fibras y sustancia intercelular, que es una característica marcada de este tejido. Esa matriz tiene entonces fibras colágenas, elásticas, reticulares y una serie de sustancias disueltas. Esta matriz extracelular es muy importante porque es la principal responsable de las propiedades mecánicas, estructurales y bioquímicas que tienen los distintos tipos de tejido conectivo, junto también con las células que son importantes en este tejido. En general, y pensando en la función, se consideran a los tejidos conectivos como tejidos de sostén, ya que mantienen unidos a los demás tejidos, o sea, coexionan a todos los demás tejidos del cuerpo, sirven de soporte a estructuras de los organismos y también protegen y aíslan a los órganos vitales. Además, todas las sustancias, por ejemplo, que se absorben por los epitelios, tienen que pasar por el tejido conjuntivo o conectivo que está abajo, y este tejido sirve como vías de comunicación con otros tejidos, porque ahí están los vasos sanguíneos que transportan las sustancias a todas las otras partes del cuerpo. El tejido conectivo tiene entonces tres componentes principales: células, que pueden ser fijas o móviles, siendo las principales los fibrocitos, macrófagos, células cebadas, células plasmáticas; fibras, que pueden ser colágenas, reticulares o elásticas; las fibras se caracterizan por el tipo de proteínas y la forma que tienen. Las fibras colágenas no se unen entre sí, no se anastomosan, son más o menos rectas y están formadas por una proteína que se denomina colágena. La encontramos en la dermis, en los tendones, en los ligamentos. Las fibras reticulares son sinuosas y se ramifican y también anastomosan. La proteína que la forma se llama reticulina y la encontramos formando los capilares sanguíneos y en la lámina basal de los epitelios, que ya la habíamos mencionado. Y las fibras elásticas forman haces de tipo intermedio entre las colágenas y las reticulares. La proteína que la forma se denomina elastina y está, por ejemplo, formando los pulmones, en vasos sanguíneos, en los tendones. Por último, la sustancia fundamental es muy abundante en este tejido, está formada por mucopolisacáridos unidos a proteínas. Una de las más importantes es el ácido hialurónico, el condroitin sulfato, el dermatan sulfato y otros. En este cuadro tenemos la clasificación de los distintos tipos de tejido conectivos. En esta clasificación se toma en cuenta no solo el tipo de células que lo componen, sino también la composición y la organización de la matriz o sustancia intercelular. Tenemos por un lado los conjuntivos propiamente dichos, y ahí hablamos de tejido conjuntivo denso y tejido conjuntivo laxo, con algunas subdivisiones cada uno de ellos: el laxo en areolar y reticular, y el denso en irregular, elástico, irregular. Y después los tipos de tejidos conjuntivos especializados. Ahí incluimos a la sangre, al tejido óseo, al tejido cartilaginoso y a un tipo especial que es el tejido adiposo. De todas estas variedades vamos a ver únicamente algunos ejemplos. Esto es algo muy completo que lo van a ver los que sigan zoología cuando cursen histología. Para zoología general
con que conozcan los dos grandes tipos y dentro de ellos cuáles son las especializaciones es suficiente. Vamos a empezar por el tejido conectivo propiamente dicho, con las variedades denso y laxo. Conectivos propiamente dichos, el conectivo laxo se encuentra bajo la mayoría de los epitelios, tiene pocas fibras de los tres tipos y las que están más representadas de las pocas son las de colágeno, y es el que une los epitelios a los otros tejidos y presenta también células como fibroblastos o macrófagos. Veamos entonces las características de este tejido. Para repetirlas, se encuentra en casi todo el cuerpo, claro, porque dijimos que está por debajo de los epitelios, proporcionando sostén y llevando los vasos sanguíneos y los nervios. Tiene la función de unir y nutrir a todos los otros tejidos y presenta los tres componentes característicos de un tejido. Pocas fibras de los tres tipos característicos, pero las que están más representadas son las de colágeno, gran cantidad de sustancia intercelular y presenta una moderada cantidad de células, fibroblastos y macrófagos. En la pantalla tenemos un corte de piel. Fíjense, por ejemplo, si empezamos de arriba hacia abajo, que toda la zona que ven de un color más violeta oscuro es lo que estuvimos viendo en la clase pasada, un tejido epitelial estratificado. Este es un tejido plano, estratificado, y si vemos la parte más distal del tejido, es decir, la que está opuesta a la membrana basal, que es la que está apoyada sobre la parte más rosada, eso ya es conjuntivo. Si vemos la parte más distal, entonces, hay queratina, son como unas láminas que se ven onduladas de un color más claro. Por lo tanto, es un tejido epitelial estratificado, queratinizado. Seguimos observando el corte histológico, todo lo que está por debajo del epitelio, que es como vimos el de color más morado, es tejido conectivo. Se pueden individualizar fácilmente las fibras, hay pocas y una de ellas son las de colágeno, y células que son bastantes, por ejemplo los fibrocitos, que van a estar indicados, y también en la parte de abajo se llega a ver un vaso sanguíneo. Recuerden que dijimos que el tejido conectivo está vascularizado, por eso puede vehiculizar cosas que se absorban a través del epitelio y también le brinda la vascularización, el oxígeno necesario a las células epiteliales, que viene transportado por esos vasos sanguíneos. Vemos entonces indicados los fibrocitos, las fibras y abajo un vaso sanguíneo. El tejido conectivo denso contiene fibras de colágeno numerosas, densamente empaquetadas, que pueden estar desordenadas o correr más o menos en forma regular, y células escasas, sobre todo fibroblastos y fibrocitos. Redondeando entonces, posee pocas células, abundante cantidad de fibras, principalmente colágenas, y poca sustancia amorfa. La célula más característica es el fibrocito, y también se encuentran fibroblastos, que son los originarios de estos fibrocitos, y hay una ordenación particular de las fibras que permite dividir a este tejido en dos tipos. En el tejido conectivo denso regular
hay una ordenación clara de las fibras que se disponen en el sentido de la tensión mecánica a que está sometido el tejido. Este tejido lo encontramos en tendones y ligamentos, y todas las fibras tienen la misma dirección. Fíjense, en esta foto se ve perfectamente la dirección en que corren las fibras en un tendón. C le indica las fibras colágenas, FC el núcleo de un fibrocito y FB, un poco más grande, los núcleos de un fibroblasto. En el caso del tejido conectivo denso irregular, las fibras colágenas se orientan en diferentes direcciones. Se puede ver bien en la fotografía, las flechas celestes están indicando las fibras colágenas que se tiñen bien con la eosina. ¿Se acuerdan la coloración de hematoxilina-eosina? Mientras que los núcleos de los fibrocitos y fibroblastos con flechas blancas se tiñen más oscuros por la hematoxilina. Este tipo de tejidos irregular soporta la tracción en todos los sentidos. Lo encontramos, por ejemplo, en la parte más profunda de la dermis, en cápsulas fibrosas, en tabiques, vainas y en la saponeurosis. Las saponeurosis son membranas que rodean a los músculos. Vamos a ver ahora, dentro de los tejidos conectivos especializados, a el tejido adiposo. El tejido adiposo entonces es una variedad de tejido conjuntivo y las células que lo componen se llaman adipocitos. Pueden estar aisladas dentro del tejido conjuntivo o formando grandes zonas que se llaman lóbulos. Están distribuidas por todo el organismo y las funciones son diversas: relleno, protección, regulación de la temperatura, nutrición. Los adipocitos están especializados en la síntesis y almacenamiento de lípidos, especialmente los triglicéridos, que forman una gran vacuola, la vamos a ver en las siguientes diapositivas, que desplaza el núcleo del adipocito hacia un costado contra la membrana celular. ¿De dónde vienen los adipocitos? Bueno, se originan individualmente en pequeños grupos dentro del tejido conectivo laxo. Eso formarían las células aisladas que mencionamos de grasa. Y también hay regiones más complejas de tejido conectivo que se especializan en acumulación de grasas, que formarían esa zona que se llama lobular. El papel principal entonces de este tejido es almacenar lípidos, que es la fuente más importante de energía química en el cuerpo. El cuerpo de un animal contiene dos tipos principales de tejido adiposo: la grasa blanca y la grasa parda. El mayor porcentaje en el caso del cuerpo humano, por ejemplo, es grasa blanca, de un 10 a un 25% del peso total, mientras que la grasa parda se relaciona principalmente con la regulación de la temperatura corporal. En esta diapositiva tendríamos ejemplificada lo que llamamos grasa blanca, en esas zonas que mencionamos lobulares de tejido adiposo, dentro de las cuales se apiñan las células grasas, están contorneadas o demarcadas por tabiques de sostén de tejido conectivo laxo,
por donde llegan los capilares y las fibras nerviosas que están asociadas. Fíjense que en las células, en los adipocitos, la grasa que se acumula es tan grande que se desplaza el núcleo hacia un lado de la membrana celular. La grasa blanca forma un porcentaje, por ejemplo en el hombre habíamos dicho de 10 al 20%. Es muy importante. El color amarillo que normalmente tiene se debe a la presencia de caroteno. Es un órgano muy activo desde el punto de vista metabólico porque está relacionado con la síntesis, el almacenamiento y la movilización de lípidos en el cuerpo relacionados con la energía. Hay dos hormonas importantes, ¿se acuerdan? Producidas por tejido epitelial, glándulas de secreción interna, que regulan la actividad metabólica de estas células, adipocitos. La insulina, que forma el páncreas, que promueve el acopio de glucosa y el almacenamiento de grasa en los adipocitos, y la adrenalina, que favorece la degradación y movilización de la grasa acumulada. En esta diapositiva tenemos una foto de lo que llamamos grasa parda. Esta tiene un color más amarillento debido a que está muy abastecida de sangre por los capilares, es decir, es una parte del tejido adiposo muy vascularizada. Esta grasa es termógena, o sea que puede generar calor corporal, y la disposición de las gotas de grasa es multilocular. En los animales que hibernan, la grasa parda es la que produce energía durante el periodo invernal para mantener el cuerpo caliente y además hace posible la regulación de la temperatura corporal cuando un animal se comienza a despertar saliendo de su hibernación. Vemos ahora el tejido cartilaginoso. Este tejido se encuentra formado por células que se denominan condrocitos y una matriz extracelular que forma gran parte del tejido, más del 95%, muy especializada. No tiene ni vasos sanguíneos ni terminaciones nerviosas. Presenta entonces sustancia intercelular abundante. Esta sustancia es rica en mucopolisacáridos, agua y sales minerales y también fibras colágenas y elásticas. Hay tres tipos de tejido cartilaginoso: hialino, que lo encontramos en la tráquea, elástico, por ejemplo en el pabellón auditivo o en la epiglotis, y fibroso en las zonas de inserción de los tendones. En esta foto se ve las fibras colágenas, indican los condrocitos, que son las células, y algunas incluso se encuentran en lagunas y algunas tienen más de un condrocito. A esos se les llama grupo cisógeno. Y también se ve la gran cantidad de sustancia intercelular que tiene este tejido. Este sería un típico condrocito. En el diagrama tenemos dos lagunas y en su interior la célula, entonces condrocito, con el núcleo central. Dijimos entonces que tenemos tres tipos de tejido cartilaginoso de acuerdo al tipo de fibras que tengan ese cartílago. Hialino, el de la tráquea, elástico, pabellón auditivo y epiglotis, y fibroso en las inserciones tendinosas. El cartílago hialino es el tipo de tejido cartilaginoso más abundante. Contiene gran abundancia de condrocitos, o sea, muchas células, y la sustancia intercelular está compuesta por fibras colágenas delgadas y escasas. Tiene también gran cantidad de lípidos, glucógeno y mucoproteínas. Este cartílago hialino se forma durante el desarrollo embrionario
y formando el esqueleto del embrión, y después se va sustituyendo por tejido óseo, quedando nada más que en algunas regiones. Por ejemplo, el tabique nasal, la tráquea, la laringe, la parte distal de las costillas. En la figura este cartílago estaría representado por la zona central, con las lagunas que tienen los condrocitos. Por fuera del cartílago hialino hay una lámina que se llama pericondrio, que es tejido conjuntivo. Recubre el cartílago y va a ser el que le va a dar alimentación a este tejido. ¿Por qué? Bueno, porque este pericondrio es el que lleva los vasos sanguíneos, está vascularizado. ¿Se acuerdan que dijimos que el cartílago, el tejido cartilaginoso no está vascularizado? Este pericondrio entonces envuelve al cartílago hialino, que está formado por las lagunas que tienen los condrocitos y por una matriz, que también se le llama sustancia fundamental o matriz extracelular, que normalmente adquiere una coloración azulada. Se ve acá en este gráfico. En la figura, bueno, lo que está en verde es el cartílago hialino propiamente dicho, con la matriz o sustancia fundamental, las zonas más azules, y lo que está marcado con rojo, una línea roja, sería todo lo que corresponde al pericondrio, tejido conjuntivo que rodea al cartílago. Este cartílago tiene un crecimiento muy particular que se da de dos formas, es decir, que puede crecer por dos lados, por adentro podríamos decirlo y por afuera. Hay un crecimiento que se llama intersticial, que es un crecimiento que se da por divisiones mitóticas de los condrocitos que están dentro de las lagunas, dando como resultado grupos que pueden ser 2, 4 o más condrocitos, todos derivados de un condrocito original, lo que llamábamos grupos isógenos o isogénicos. Este sería entonces el crecimiento interno o intersticial del cartílago. Por otro lado, hay un crecimiento de la parte externa que se llama por aposición, que ocurre cuando en una capa del pericondrio que se llama capa condrógena se forman condrocitos a partir de condroblastos, que son las células formadoras de condrocitos. Y estas se van a ir adicionando al cartílago hialino maduro para incrementar su volumen. Entonces este crecimiento es desde la zona periférica hacia el interior, y el otro, el intersticial, es adentro mismo del cartílago. Es un preparado histológico de un corte de cartílago en la tráquea. Lo que se ve en el medio es el anillo cartilaginoso que ayuda a mantener la tráquea con su luz normal. Este cartílago está integrado, es un cartílago hialino, y está integrado entonces por lagunas que contienen los condrocitos. En algunas, las que están marcadas con flechas, hay más de un grupo, lo que llamamos grupos isogénicos, que provienen de divisiones mitóticas de los condrocitos, y por fuera, la zona más rosada muestra el pericondrio, el tejido conjuntivo que rodea al cartílago, responsable de la nutrición del mismo porque lleva los vasos sanguíneos, y también de un crecimiento por afuera del cartílago que mencionamos recién, que se producía cuando los condroblastos que están en el pericondrio generaban condrocitos y iban engrosando por afuera el tejido cartilaginoso hialino. El cartílago elástico contiene mayor cantidad de la proteína elastina, lo que le proporciona un característico color amarillento y una mayor elasticidad que los otros dos tipos de cartílago, ¿no? el fibroso y el hialino. Lo podemos encontrar en el pabellón auricular, en el conducto auditivo externo, la trompa de Eustaquio, algunos cartílagos de la laringe y en la epiglotis, por ejemplo. Es un cartílago entonces que está adaptado a soportar la flexión repetida, y las fibras elásticas le ayudan a recuperar la forma después de que se flexiona.
El cartílago fibroso contiene gran cantidad de fibras colágenas, es avascular y es un cartílago que a cierta edad puede ser que deje de crecer. ¿Por qué? Porque en la edad adulta carece de pericondrio. Está presente, por ejemplo, en una parte del pubis y en los discos intervertebrales. Vamos a ver ahora el tejido óseo. Este tejido constituye el esqueleto, los huesos, y es el material más duro que encontramos en el cuerpo de cualquier animal, a lo que le podemos sumar la dentina y el esmalte de los dientes. Tiene una función fundamental en proteger los órganos vitales, el cráneo que protege el sistema nervioso, la caja torácica y también para fijar los músculos que dan el movimiento. Los huesos sirven como palanca donde se insertan los músculos y permiten el movimiento, da soporte y su rigidez permite también la movilidad. Además de estas funciones de soporte y de locomoción, los huesos constituyen el principal depósito de calcio y de fósforo en el organismo, y casi un 80, un 90% de todo el calcio de un cuerpo animal está almacenado en el tejido óseo. El tejido óseo es un tejido vascularizado, no es lo mismo que el tejido cartilaginoso que vimos recién. Las células que lo componen son los osteocitos, osteoblastos y osteoclastos, y unas células especiales llamadas osteoprogenitoras. Y además presentan una matriz que se puede dividir en dos partes. La matriz ósea extracelular, que se compone de entonces una matriz orgánica y una inorgánica. La matriz orgánica está formada por fibras de colágeno incluidas en la sustancia fundamental. En general el colágeno representa el 90% de esta matriz orgánica. Y la matriz inorgánica, que se compone de sales de calcio. La resistencia a la compresión del tejido óseo se debe justamente a estas sales orgánicas, mientras que sus propiedades elásticas y de resistencia a la tracción dependen particularmente de la cantidad de colágeno que tiene. ¿Cuál es la función del tejido óseo? Bueno, intervenir en el sostén corporal y la homeostasis del calcio, es decir, el mantenimiento del calcio en el organismo. Los huesos en el hombre, por ejemplo, contienen el 99% del calcio de un organismo. Vamos a ver dos definiciones importantes. Imaginemos un hueso largo como este. Podemos delimitar dos partes que intervienen en la conformación de la estructura del hueso. El periósteo, que es el tejido conectivo denso que recubre el hueso, excepto en las áreas donde hay cartílago. La capa externa fibrosa del periósteo consiste entonces en tejido conectivo denso irregular. Por otra parte, el endostio, que reviste todas las superficies internas, incluyendo los espacios medulares y los conductos vasculares, porque recuerdan que el tejido óseo es vascularizado. Es una capa delgada, el endostio, de tejido conectivo, entonces, que cubre tanto la parte interna compacta del hueso como la parte interna esponjosa, que son los dos tipos de hueso o las dos variedades que vamos a mencionar. Esta membrana del endostio se encuentra compuesto entonces, además del tejido conectivo, de una capa de células osteoprogenitoras que tienen una función importante en la formación, la osteogénesis o la regeneración del hueso.
En esta diapositiva vamos a ver los 4 tipos de células que tiene el tejido óseo. Por un lado, las células osteoprogenitoras u osteogénicas son células que se encuentran en la capa interna del periósteo y también en el endostio, derivan de células embrionarias y pueden dar origen, por diferenciación, a los osteoblastos, que son los que van a crear célula ósea. El otro tipo es el osteoblasto, que derivan de las anteriores y se encargan de sintetizar la matriz orgánica del hueso, es decir, el colágeno y otras sustancias como los proteoglicanos y las glucoproteínas. A medida que los osteoblastos van secretando matriz y esa matriz dura los va rodeando, llega un momento en que quedan completamente incluidos en esa matriz, o sea, rodeados por ella. En ese momento se inactivan y se convierten en osteocitos. Los osteocitos son células derivadas entonces de los osteoblastos, de los que vimos recién, cuando estos se inactivan, y son las que se denominan células óseas maduras. Se encuentran alojados entonces en lagunas que formó esa matriz ósea que se fue calcificando, y son muy numerosos, ¿no? Por cada milímetro cúbico de hueso se calcula que puede haber entre 20.000 a 30.000 osteocitos. Estos osteocitos son células con ramificaciones, como le vemos en la figura de la derecha abajo. Y de las lagunas entonces, en donde están los osteocitos salen conductos por donde estas células meten sus prolongaciones citoplásmicas y permiten la comunicación entre osteocitos que están en distintas lagunas, formando como un intersticio, se ve en la figura de la derecha arriba, y gracias a esto los osteocitos pueden intercambiar iones y pequeñas moléculas. Y finalmente los osteoclastos son células grandes, multinucleadas, tienen una parte basal con una especie de ribete en cepillo. La función principal de los osteoclastos es la resorción ósea, y una vez que ejercen su función, sufren lo que se llama apoptosis, que es la muerte celular programada, y después de eso desaparecen. Tenemos 2 tipos de tejido óseo, el tejido óseo esponjoso y el tejido óseo compacto. También se los llama hueso compacto o cortical y hueso trabecular o esponjoso. El tejido compacto forma el 80% de la masa ósea total. Se encuentra en la diáfisis de los huesos largos, por ejemplo, que son las porciones tubulares dispuestas entre los 2 extremos, que se llaman epífisis. El segundo tipo de hueso, el hueso esponjoso, es propio de huesos del esqueleto axial, como son las vértebras, huesos del cráneo, pelvis, costillas, y también se encuentra en el centro de los huesos largos y un poco también en la parte interna de las epífisis, y conforma el 20% de la masa ósea total. Esta es la parte muy importante para la regulación del metabolismo del calcio, y es la parte además que envuelve a la médula ósea que se encuentra dentro, por ejemplo, del hueso largo que está indicado aquí en la figura. El hueso óseo compacto está formado por una serie de unidades que se repiten, concéntricas, que se denominan ostiones. Cada ostiona consta de unas 4 a 20 laminillas concéntricas dispuestas alrededor de un conducto central que lleva los vasos sanguíneos, que se denomina canal o conducto de Havers. Ese conducto va longitudinal al eje del hueso, y además hay otros conductos transversales que se llaman conductos de Boltzmann, que conectan los conductos de Havers.
En este gráfico se ve mucho mejor la constitución de la osteona. Fíjense, hay un canal central que es el canal de Havers, que lleva los vasos sanguíneos, una arteria, una vena, y también lleva un nervio. Y después los osteocitos se ubican en lagunas concéntricas. Adentro de cada laguna hay un osteocito y las lagunas están conectadas entre sí por pequeños canalículos, a través de los cuales los osteocitos que vimos que eran ramificados mandan sus ramificaciones y esto le permite al tejido estar conectado. Entonces, redondeando, la osteona, también se le llama sistema de Havers, es la unidad anatómica fundamental del tejido óseo compacto y consiste en un conjunto de laminillas óseas ordenadas alrededor de un conducto central, que es el conducto de Havers, agrupadas en forma cilíndrica concéntrica. El tejido óseo esponjoso no presenta una distribución o una disposición ordenada de las laminillas de la matriz ósea. Quedan huecos entre los lugares donde están los osteocitos y en esos huecos se ubica la médula ósea roja que está en los huesos. El tejido sanguíneo es el último de los tejidos conectivos especializados que nos faltaba ver. La sangre puede considerarse un entonces tejido conectivo fluido, dado que está constituida por células en una sustancia intercelular líquida que es el plasma sanguíneo. La sangre, circula a través del organismo por vasos sanguíneos y las células sanguíneas son bastante variadas, con funciones también variadas. Entonces, los componentes de la sangre son las células, que son de tres tipos: los eritrocitos, glóbulos rojos o hematíes, los leucocitos o glóbulos blancos y los trombocitos o plaquetas. Y por otro lado, el componente líquido rico en proteínas denominado plasma. Los eritrocitos son variados de acuerdo al grupo de animales. En general pueden ser nucleados o incluso anucleados, como una especialización a poder transportar más gases. Su función es transportar oxígeno y dióxido de carbono. Tenemos arriba a la derecha un glóbulo rojo típico de mamífero, bicóncavo sin núcleo, y abajo un glóbulo rojo con núcleo central de aves. En general la vida es corta, cerca de 100-120 días. Los leucocitos se encuentran en la sangre, tienen la propiedad de poder abandonar el torrente circulatorio a través de las paredes de los capilares para ir a cumplir funciones en distintas partes de los tejidos. Existen 5 tipos de leucocitos en la sangre, divididos en dos grandes grupos: leucocitos granulares y agranulares, relacionados con corpúsculos que tienen el citoplasma. A su vez, los leucocitos granulares se clasifican en granulocitos neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y los leucocitos agranulares comprenden los linfocitos y los monocitos. De estos últimos, los linfocitos son los glóbulos blancos de menor tamaño. Son muy importantes en el sistema inmune porque pueden reaccionar ante cualquier agente extraño. Los monocitos, que eran los otros agranulares, son los más grandes y viajan a través de la sangre hasta órganos como pulmones, hígado, vasos, para eliminar distintos microorganismos o restos de células. Dentro de los granulares, los neutrófilos son los más abundantes en la sangre y su principal función es eliminar
patógenos, hongos y bacterias. Los basófilos son los menos abundantes y en general su número se altera ante algunas enfermedades, alergias, etc. Y los eosinófilos intervienen también en las reacciones alérgicas y también en el caso de que los organismos estén parasitados. Y el último componente celular que nos faltaba mencionar eran las plaquetas o trombocitos. Son pequeños fragmentos citoplásmicos que tienen una membrana, son anucleados y provienen de unas células de la médula ósea que se llaman megacariocitos. Tienen una vida corta y actúan en la vigilancia continua de los vasos sanguíneos, son las que forman coágulos de sangre y reparan el tejido lesionado cuando hay heridas. Cuando se produce la cicatrización hay una reacción en cascada junto con unos factores que se llaman de coagulación. El fibrinógeno se transforma en fibrina y esto produce un coágulo insoluble que detiene las hemorragias cuando hay lesiones de los vasos sanguíneos. Si uno precipita los componentes formes, o sea, celulares de la sangre, nos queda un líquido que es el plasma. Ese plasma está formado por agua, en un gran porcentaje, proteínas, de tres grandes tipos, albúminas, globulinas y fibrinógenos, un montón de electrolitos, sodio, calcio, magnesio, potasio, cloro, sustancias nitrogenadas no proteicas, por ejemplo, que vienen del metabolismo nitrogenado, urea, ácido úrico, sustancias nutritivas, glucosa, lípidos, aminoácidos y también sustancias reguladoras que se vehiculizan por la sangre. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las glándulas de secreción interna? Hormonas, enzimas. En esta diapositiva, entonces, recordamos las funciones de la sangre: transporte de nutrientes y oxígeno, transporte de desechos y dióxido de carbono, distribución de hormonas, mantenimiento de la homeostasis, porque actúa como buffer, actúa en la termorregulación, la regulación de la temperatura corporal, y transporte de productos del sistema inmune, células y anticuerpos. Vamos a ver ahora el último tejido que nos falta de los cuatro básicos, el tejido muscular. Es el responsable de la movilidad del cuerpo o de sus partes y también de los cambios de forma y tamaño de los órganos internos. Se caracteriza porque presenta células alargadas, especializadas, dispuestas en forma paralela en general, cuya principal función es la contracción. Estas células presentan miofilamentos responsables de la contracción que está basada en las proteínas básicas de movilidad de todos los organismos, que son la miosina y la actina. El tejido muscular es de origen mesodérmico, vascular y se encuentra inervado. Podemos clasificar el tejido muscular en tres tipos: tejido muscular liso, que es de contracción involuntaria; tejido muscular estriado esquelético, que es de contracción voluntaria; y tejido muscular estriado cardíaco, que es de contracción involuntaria. El tejido muscular liso se caracteriza porque cada célula, que acá llamamos fibras, posee un solo núcleo de posición central. No presenta estrías transversales cuando uno lo ve al microscopio óptico. Este tipo muscular está presente en las paredes de las vísceras huecas,
en los vasos sanguíneos, en las paredes viscerales. Normalmente forma dos capas, una circular y otra longitudinal. Está inervado por el sistema nervioso y la contracción de este músculo es involuntaria. En la figura se observan claramente la posición de los núcleos, que cuando yo corto el músculo en forma transversal, la figura de derecha abajo, me permite encontrarlos en el centro del corte. Las fibras son ausadas con núcleo central. El tejido muscular estriado esquelético está formado por fibras, recuérdense que son las células, cilíndricas, multinucleadas. El liso tenía un solo núcleo central, el estriado son multinucleadas y los núcleos son periféricos. Este músculo estriado es de contracción voluntaria, se une al esqueleto por tendones y permite la movilidad de las distintas partes del esqueleto. En la figura de la derecha se observan la disposición de los núcleos en el tejido muscular estriado y la presencia de las estrías, y en la parte de abajo un corte transversal de esas fibras donde se ve bien los núcleos en la periferia de la fibra. Estas fibras son multinucleadas porque vienen de la unión de varias células. Cuando uno observa el músculo estriado al microscopio óptico, las dos características distintivas principales son la presencia de estriación y la ubicación de los núcleos en la periferia de las fibras. Esta estriación se debe a la disposición diferencial de las proteínas actina y miosina, que determina dos tipos de bandas. Unas bandas más oscuras que reciben el nombre de bandas A, se llama así porque son anisotrópicas, y las bandas claras, bandas sí isotrópicas. Las bandas A poseen mayor índice de refracción, se tiñen con mayor intensidad con la eosina, mientras que las bandas sí de bajo índice de refracción casi ni se tiñen. Por eso dan esta diferenciación en bandas y de ahí el nombre de músculo estriado. En estos gráficos vemos cómo es la estructura de un músculo esquelético. A la izquierda vemos la unión del tendón al hueso, que es lo que le da la fijación al músculo. Las células que forman el músculo estriado esquelético son las que llamamos células musculares, que se las suele llamar fibras en el tejido muscular o miocitos. Las células musculares se asocian entre sí y forman fascículos musculares, y estos a su vez se unen para formar el músculo esquelético. La célula tiene una envoltura de tejido conjuntivo, fibras reticulares y colágenas, que se llama el endomisio. A su vez, cada fascículo muscular, el que está formado por fibras, está rodeado por otra cobertura de tejido conectivo denso que se llama perimisio, y todo el músculo está rodeado por otro conectivo llamado epimisio. Por estos tejidos conectivos penetran y se dispersan los vasos sanguíneos y las ramificaciones nerviosas que van a controlar la contracción muscular. Finalmente, la última variedad que nos falta ver es el muscular estriado cardíaco. Este músculo presenta contracción involuntaria, rítmica y espontánea. Constituye gran parte del corazón y está presente de manera mínima en las paredes de las venas pulmonar y vena cava inferior que llegan al corazón. Sus células también presentan estrías y tienen la característica que cada célula muscular cardíaca tiene en uno o en ambos extremos dos o más ramificaciones que se unen entre sí en zonas características que se llaman discos intercalados. Estos discos se tiñen de color oscuro, son típicos del miocardio y representan entonces los límites entre las células musculares que componen el miocardio.
Cada fibra muscular cardíaca está rodeada por una capa de conjuntivo que es el endomisio, donde están los capilares, pero no posee perimisio ni epimisio como vimos en la fibra estriada esquelética. La mayor parte de las células cardíacas o fibras cardíacas tienen un solo núcleo, aunque algunas tienen dos. En este corte histológico del músculo estriado cardíaco se pueden ver las fibras musculares, que también se las llama cardiomiocitos, y son mucho más cortas que las esqueléticas. La longitud se puede ver si uno mira la distancia entre las bandas oscuras, que son los discos intercalares, están indicados con las flechas blancas. En esos discos se acumulan numerosas proteínas formando los complejos de unión, donde podemos encontrar desmosomas, uniones adherentes y uniones estrechas que fijan una fibra muscular con la otra. En el corte se observan también muy bien los núcleos de color más oscuro, que pueden ser uno o dos, o sea que pueden ser binucleadas las fibras, y de posición central. Bueno, con este teórico terminamos la parte de tejidos. Nos falta un teórico cortito el lunes para ver niveles de organización y ya completamos toda la parte teórica del primer bloque de la materia. Acuérdense que las dudas de esta parte teórica pueden consultarlas a los mails que están indicados en la pantalla.